Como dice el crítico de Ratatouille, un gran talento puede nacer en cualquier lado, pero en este caso no se trata de un roedor que cocina, sino de algo parecido, pero aún más extraño. Un delantero mexicano que arrasaba en los arcos y que era de lo más entrañable, siendo querido y respetado en diversas latitudes, incluida la Argentina, esa tierra inhóspita y oscura donde nadie quiere a nadie. Pero además, este atacante mariachi es un gran exponente para reafirmar aquello de que una buena dosis de talento, otro lindo porcentaje de trabajo y la mayoría en manos de carisma del bueno crean irremediablemente a un ídolo popular contemporáneo. Y por si eso fuera poco, también es el único mexicano que brilló en un mundial en los últimos 80 años. Así que sentate y prendete un pucho que hoy, en 1000 jugadores de los que no te hablan Davo, la Cobra y el pelado de qué pelota ayer son, que tenés que conocer o revisitar antes de volverte angelito, te contamos la historia de Luis Arturo Hernández, el pájaro. Se va, pero vuelve. Desde que todo terminó, fue tanto el tiempo que pasó y el fuego se apagó y un día el techo se rajó y el pájaro vio el cielo y se voló. La historia se pone power a mediados de 1994, cuando en Necaxa, sí, el equipo de Don Ramón, se afianza como goleador Luis Arturo Hernández, un muchachón de ya largos 25 años que había pasado sin levantar demasiada polvareda por Cruz Azul, por Querétaro y también por Monterrey. Ojo, en esos equipos Hernández hizo unos cuantos goles, pero nadie, absolutamente nadie, pero nadie, terminaba de confiar en sus condiciones y nada, absolutamente nada, pero nada, hacía presagiar la primera figura mundial en la que se iba a terminar convirtiendo. Su llegada al Necaxa coincide con la primera gran generación de aquel club, donde había asumido como presidente el ídolo del Chavo, Enrique Borja, y que de la mano del legendario entrenador Manuel Lapuente armó un equipazo y coronó una catarata de títulos. El enorme Alex Aguinaga, Ivo Basay, Sergio el Ratón Zárate, Ricardo Peláez y Alberto García Aspe, entre otros, eran las figuras de aquel equipo que, en aquella temporada, le ganó el campeonato mexicano al Cruz Azul y la final de la Copa de México al Veracruz. Y el Pájaro Hernández, bien, era el primer suplente y marcaba goles. No le alcanzaba para ser titular, aunque sí para ser convocado a la selección nacional junto al otro gran referente de aquella generación, Cuauhtémoc Blanco. Así que ambos debutaron en una derrota por la mínima frente a Uruguay a comienzos de 1995, aunque en realidad a ambos los estaban probando para ser los referentes del Tri en los Juegos Panamericanos de aquel año. Así que tanto Luis Hernández como Cuauhtémoc Blanco viajaron a Mar del Plata, mejor ciudad de la existencia, para ser los referentes de aquella selección sub-23 que perdió la final ante la Argentina de pasarela por penales y que obtuvo en consecuencia la medalla de plata. Ambos cracks se le convirtieron desde los 12 pasos a Carlos Chiquito Bocio. El Pájaro vuelve a Necaxa, sigue haciendo goles cuando lo dejan, y de repente llega 1996, y con ello y por 3 factores a destacar, todo cambiaría en la carrera de Hernández. Primero, consigue su lugar como titular en los Rayos, utilizando su histórico dorsal número 12, y saliendo bicampeón mexicano al derrotar en la final al sorprendente Atlético Celaya de Emilio Butragueño. En segundo lugar, y no menos importante, conoce las bondades de la tintura para el pelo, y primero a discreción y después de forma descarada, comienza a convertirse en un delantero caucásico y totalmente reconocible. Y esto lo digo desde la envidia. ¿A quién no le gustaría ser un delantero rubio y de pelo largo? Yo soy negro, pelado, con juanetes y sin dientes. Vendería mi alma al diablo por ser un goleador rubio y de pelo largo. ¿Qué? ¿Vos no? Y en tercer lugar, asume como entrenador del Tri el enorme Velibor Bora Milutinovic. Y si no conoces a Bora Milutinovic, te lo voy a simplificar así. Un enemigo de Batman o de Spider-Man que hacía todo en su vida para llevar la contra, ganar dinero y reírse desmedidamente, aunque sobre todo para reírse. Y aunque el medio periodístico y los seguidores mexicanos le pedían otros atacantes, el viejo y querido Bora decidió que Luis Hernández era un delantero de su invención. Bora lo va llevando de a poco y el Pájaro responde con goles hasta que llega la función de gala, la Copa América de Bolivia 97, donde Hernández se destapa y a puro oportunismo e insistencia convierte 5 goles en los primeros 3 encuentros, 2 a Colombia, 2 a Brasil y otro a Costa Rica. México es la sensación del torneo, no llega a la final porque la pechea contra Brasil en semifinales y Luis Arturo Hernández resulta goleador, ya que le marca otro tanto a Perú en el partido por el tercer lugar. Después de eso y ya instalado como una figura internacional que hacía goles siempre que se ponía la playera norteamericana, el Pájaro Hernández llega a un Boca Juniors plagado de estrellas por necesidad del presidente de la institución, Mauricio Macri, a quien no le habían aprobado el balance y necesitaba sí o sí ganar algún torneo. Así que a mediados de 1997, el dirigente abrió la billetera como nunca lo hizo un club argentino en la historia y el mexicano llegó al barrio de La Boca. Y esta es toda del ingeniero. Yo sé que la
creencia popular de internet dice que llegó por pedido de Diego Armando Maradona, pero en aquella época el Pelusa llevaba 4 meses sin dormir y si le decías Pelé, te decía traelo. Si le decías Michael Jordan, te decía traelo. Y te decía lo mismo si le preguntabas por Ciriaco A. López, que soy yo. Así que si te gustan estos videos, suscríbete, hermano. Ya no sé de qué manera pedírtelo. Copate, viejo. En el Ceneice el pájaro se encontró, además de una superpoblación de estrellas en su puesto, con la barrera del cupo de extranjeros, ya que solo podían jugar 3 foráneos por equipo. Y en Boca, para el Bambino Veira, eran titulares los colombianos Oscar Córdoba y Jorge Bermúdez y el peruano Norberto Albino Solano. Así que Hernández jugó, además de algún que otro amistoso, 3 partidos por la Supercopa, donde el día de su debut le convirtió este tanto al Colo-Colo. Con la frustración de no poder demostrar en la Argentina, el matador vuelve 6 meses al Necaxa, aparece en el álbum Panini de Francia 98 y se aboca a jugar en el Tri, donde ya había coleccionado una gran cantidad de goles, sumando las eliminatorias, los amistosos, la Copa de Oro y la Copa Confederaciones. Y así llega el momento inédito e inesperado, ese donde vimos realmente brillar un mexicano en una Copa del Mundo en los últimos 80 años, el Mundial 98. En principio, el pájaro le hizo 2 goles a Corea del Sur para dar vuelta por 3-1 un partido más que chivo contra los asiáticos. Después fue totalmente incisivo y voluntarioso y ayudó al Tri a empatar un encuentro que caían frente a los belgas por 2-0. Y me pongo de pie. El 25 de junio de 1998, México caía por 2-0 frente a Holanda y con muchos pero muchos huevos, los mariachis descontaron con un tanto de Ricardo Peláez y en la última pelota de la tarde, Luis Arturo Hernández puso la puntita del pie para batir a Edwin van der Sar, empatar el encuentro y meter a México en octavos de final. Épico, me acuerdo y me emociono, viejo. En el cuarto partido y ya en el segundo tiempo, Hernández hizo equilibrio con los bracitos y se la cruzó a András Kepke para meter el heroico 1-0 contra Alemania. La cagada es que después se comió un gol insólito, pero insólito, que hubiera sentenciado la serie, mandado a Alemania a casa y a México a disputar el siempre anhelado 5º encuentro. Y sí, después los germanos lo dieron vuelta con goles de Klinsmann y Birov, y bueno, otra vez será, ¿o no? Después del Mundial, Hernández pasó a Tigres, y aunque también convirtió una parva de goles, ya era completamente reconocible como un jugador de selección, donde siguió aumentando sus cifras hasta convertirse en el máximo goleador histórico y en donde obtuvo el único trofeo serio que ganó la selección mexicana de adultos en toda su historia, la Copa Confederaciones de 1999. Además, revalidó su estirpe goleadora en la Copa América de Paraguay 99, donde le convirtió un tanto a Chile, 2 a Perú y volvió a conseguir el 3er lugar, esto siendo el referente innegable de los mexicanos. A nivel de clubes, en el año 2000 pasó a la América y a Los Ángeles Galaxy. Sí, a la vez, ya que durante un par de años jugó un semestre con una camiseta y el siguiente semestre con la otra. Con la camiseta de las Águilas jugó la Copa Libertadores del año 2000, donde, con un equipo mega carismático, llegó hasta semifinales al lado de Iván Zamorano, Frenkie Oviedo y Reinaldo Navia, entre otros, y siempre, por supuesto, marcando goles. Y así, sin darnos cuenta, todos nos pusimos viejos y el pájaro Luis Arturo Hernández ni siquiera apareció en el álbum Panini de Japón-Corea 2002, eclipsado por la figura archigoleadora de Jared Borghetti, aunque en un servicio para la comunidad, el Vasco Aguirre lo llevó al Mundial y le dio algunos pocos minutos en aquel equipo que quedó afuera vergonzosamente contra los Estados Unidos en octavos de final, y ese fue el doloroso final del matador con la camiseta mexicana. Luis Hernández estiró su carrera haciendo goles hasta el año 2004 y después se dedicó a hacer lo que siempre fue, una celebridad que aparece en fiestas, sorteos y conmemoraciones. Bien merecido para el único mexicano que marcó 4 goles en una misma Copa del Mundo y en consecuencia el único mexicano al que vi brillar realmente en un mundial. Tal así que me da mucha bronca que hoy por hoy, cuando alguien dice el mexicano Hernández, se piense en el Chicharito y no en el enorme, único e irrepetible pájaro Luis Arturo. Desde Mar del Plata, mejor ciudad de la existencia, los saluda Ciriaco A. López. La A es de Alejandro y dale, metele una suscribida, sobre todo en YouTube, así sigo haciendo videos sobre estos jugadores. Besos para todos, che.